Pero nosotros vamos a centrarnos hoy concretamente en este Evangelio de Marcos, aunque tal vez hagamos alguna visita a algún texto paralelo en alguno de estos evangelios. El capítulo 14 del Evangelio de Marcos, ya nos encontramos al final del Evangelio, como aquel que dice. Solo nos quedan 2 capítulos para concluir el Evangelio según San Marcos, que sabemos que tiene la influencia del apóstol Pedro. Es más, se considera un evangelio, como se dice, petrino, porque Marcos recopila la información y recopila el testimonio acerca de Cristo a partir de lo que le narra, entre otros, el apóstol Pedro. Y aunque Marcos, como hemos dicho otras veces, es un documento resumido, es un documento bastante resumido, es muy ágil en comparación con Mateo, con Lucas, con Juan, es un evangelio que nos muestra lo más relevante de lo que sucedió con Jesús. Sí que nos muestra desde que el inicio de su ministerio hasta el acontecimiento más importante, que nos va a mostrar que es la resurrección de Cristo, nos va a mostrar una serie de hechos que son bastante relevantes hasta llegar a la resurrección, que es el hecho que nos da esperanza. Y ahora nos encontramos en el capítulo 14, versículos 66 hasta el 72, donde nos vamos a encontrar precisamente a Pedro, el personaje que influyó a este Marcos en el testimonio que tenemos recogido en este documento, y nos vamos a encontrar que Pedro, siendo un verdadero cristiano, siendo un verdadero discípulo de Jesús, un auténtico discípulo, me atrevo a decir que era un auténtico discípulo por sus palabras, por las palabras que dijo cuando Cristo dijo aquello de ¿también vosotros queréis marcharos con ellos? Y Pedro respondió, Maestro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tal vez esa sea la razón por la que Pedro se quedó hasta el final, a pesar de sus inconsistencias en muchísimas ocasiones, a pesar de ser una persona muy voluble, que lo era, a pesar de ser una persona emocional, a pesar de ser una persona impulsiva. La razón por la que vemos que permanece con Cristo y por la que podemos decir, en mi opinión, que fue un verdadero discípulo, es su apego a las palabras de Jesús. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Y Jesús dijo aquello de que si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa todo esto y a dónde quiero llegar en esta introducción? Pues significa entonces que un verdadero discípulo de Jesús, como lo era Pedro, puede fallar. Que un verdadero discípulo de Jesús está expuesto también a las tentaciones. Que un verdadero discípulo de Jesús sigue siendo de carne y hueso, sigue siendo frágil, sigue siendo débil. Y que un verdadero discípulo de Jesús, aunque a veces nos parezcamos mucho a Judas, que también, eso no significa que por el hecho de que estamos tentados, por el hecho de que sigamos siendo frágiles, por el hecho de que nos veamos motivados a veces a negar a Jesús, eso no significa que sea algo que Dios desee de un discípulo verdadero. Dios no desea que un discípulo verdadero viva negándole. Y por eso la pregunta que vamos a responder a partir de ahora, leyendo este pasaje que vamos a leer ahora mismo, es ¿por qué un auténtico discípulo niega a Cristo? Todos nosotros aquí, todos, hemos sido Pedro en algún momento. Todos. Vamos a leer el texto y vamos a estudiarlo a ver qué podemos aprender de este texto y qué podemos aplicar a nuestra vida para no cometer el error que Pedro cometió en este momento. Versículo 66 del capítulo 14. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Pero él negó, diciendo, «No le conozco ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, «Este es de ellos», pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho, «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba.
¿Por qué un auténtico cristiano niega a Cristo? Recuerdo que cuando me convertí a la fe, con mis 19 años, yo estaba tal vez como Pedro, emocionado, muy impulsivo, muy arrebatado, podemos decir, como se suele decir, en el primer amor. Con ganas de dejarlo todo, con ganas de predicar el Evangelio a diestro y siniestro. Y cuanto más confiaba en mis propias fuerzas, en mis propios impulsos, tal vez con las mismas palabras que Pedro, ¿no? Mi vida daré por ti, decía Pedro. Pues recuerdo que cuanto más confiaba en estas palabras, más equivocado estaba. Fijaos, recuerdo una vez que unos amigos, al poco de convertirme, unos amigos míos de toda la vida, me preguntaron, oye, ¿pero tú qué eres, ahora cristiano o qué? O sea, ¿qué pasa contigo? Recuerdo exactamente lo que le respondí, para mi vergüenza. Lo recuerdo exactamente. Dijo, bueno, a ver, cristiano, simpatizo. Cristiano, no soy lo que tú entiendes como cristiano. Y yo realmente era cristiano, ¿eh? Lo era. Sin embargo, vuelvo a repetir, todos en algún momento de nuestro cristianismo hemos negado a Cristo. Todos. Y claro que esperamos, como Iglesia, que ningún hermano aquí presente se estanque en eso y termine como Pedro, según el versículo 72, que es como terminó Pedro, llorando. Mateo dice llorando amargamente. Porque la diferencia entre Judas y Pedro es precisamente su naturaleza. Que uno era verdaderamente un hijo de Dios, nacido de nuevo, y el otro no. Y sin embargo, fijaos que en sus acciones traicioneras, en sus traiciones, se parecían mucho, ¿verdad? Mucho. Y es por eso, por lo que hoy quiero que respondamos a la pregunta, ¿por qué un verdadero discípulo niega a Cristo? Porque si sabemos cuáles son las razones por las cuales negamos a Cristo, muchas veces vamos a poder evitar hacerlo, vamos a poder evitar traicionarle. Porque incluso a veces lo hacemos inconscientemente. Porque cada uno de nosotros muchas veces, como he dicho, hemos negado a Jesús. Nos hemos parado a pensar cómo actuamos muchas veces con la gente de fuera cuando no estamos rodeados de nuestros hermanos, cuando no estamos acompañados de los ancianos, del hermano, de la hermana, del amigo cristiano. ¿Cómo es nuestro lenguaje con aquellos que no conocen a Dios? O cuando ellos se acercan a nosotros simplemente, ¿cómo nos perciben? ¿Como el que siempre está con tonterías? ¿Como alguien mal hablado? ¿O nos ven como hijos de Dios? Esto no significa que eso vaya a determinar quién es cristiano y quién no. Pero está claro que Pedro era un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, negó a Cristo. Lo vuelvo a repetir, que quiero que se nos quede grabado. ¿Por qué un verdadero cristiano, un auténtico cristiano, niega a Cristo? Versículo 66 otra vez. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro calentándose, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo, no le conozco ni sé de qué hablas. Y en este punto me gustaría señalar una cosa. Hablamos mucho de Pedro. Pero ¿dónde estaba el resto de los discípulos? Desaparecidos en combate, como aquel que dice. Todos habían dejado a Cristo ya, y Pedro le seguía de cerca, por así decirlo. ¿Por qué? Pues esto ya lo había profetizado Jesús. Acordaos de las palabras. Heriré al pastor, fue dicho por los profetas, heriré al pastor, ¿y qué? Y las ovejas serán dispersadas. La pregunta es, ¿por qué sigue Pedro cerca de Cristo? ¿Por qué Pedro se mantiene a cierta distancia, pero no se ha marchado como los demás discípulos? Y si lo pensáis es porque Pedro tal vez quiera hacer valer sus palabras, esas palabras que dijo, llevado tal vez por el éxtasis del momento. ¿Y cuáles eran esas palabras? Aunque todos te abandonen, te dejen, te nieguen, yo no. Y con insistencia lo volvió a decir, dice el texto, yo no te abandonaré. Según las palabras que recoge Juan, dijo, mi vida pondré por ti.
Yo creo que esas palabras eran sinceras para Pedro. Como muchas veces nosotros nos decimos cosas a nosotros mismos que son sinceras con nosotros mismos, pero es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Esas palabras eran sinceras para Pedro, pero no eran coherentes con la realidad de Pedro. Pero Pedro quiere o quería hacer cumplir con sus palabras, aunque poco a poco Pedro va a ir dándose cuenta de cómo se desmorona aquello que él pensaba que le daba la fuerza, le daba el ímpetu. Así que, en primer lugar, negamos a Cristo por esta razón, porque empezamos, número uno, a seguir a Cristo bajo nuestra propia opinión y no basándonos en su palabra. Y esto le pasó a Pedro. ¿Cuál era la opinión de Pedro? Capítulo 14, versículo 26 en adelante. Si leemos el capítulo 14, un poquito más para arriba de donde estamos, 26 en adelante, dice: cuando hubieron cantado el himno, y yo os pregunto, cuando salís de la iglesia, cuando termina el culto, después de cantar himnos, después de cantar alabanza, ¿no salís motivados? ¿No salís animados? ¿No salís a veces incluso con ganas de comeros el mundo, como aquel que dice? Pues bueno, así estaba Pedro. Y después de ese momento tan especial en el huerto, estaba totalmente motivado para defender al Señor Jesucristo. Lo que pasa es que después del versículo 26 viene el 27, y dice el versículo 27, entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, no porque yo lo diga, sino porque está escrito, ya está determinado por Dios y recogido en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué dice la Escritura? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Yo creo que eso debería ser suficiente para que Pedro al menos se plantease sus palabras de mi vida daré por ti y no te abandonaré jamás. Porque dice, oye, a ver, si lo dicen los profetas, lo dice la Escritura y Jesús, el Maestro, al que por cierto poco tiempo antes le reconocí como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, me está diciendo, Pedro, hijo, que me vas a abandonar, pues tal vez debería hacerle caso y decir, bueno, pues si lo dices tú, por algo será. Pero Pedro no escuchó la palabra de Cristo, no escuchó lo que decían las Escrituras, no escuchó lo que decían los profetas, y Pedro siguió con su propio plan. Quiso seguir a Jesús y defenderlo en base a su propia fuerza y a su propia opinión. Y Pedro dijo en el versículo 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. La Escritura no va conmigo. Eso que pone ahí está muy bien. Todos se escandalizarán de ti, pero eso no va conmigo. Yo voy aparte, porque como tengo muy buenos deseos, yo voy aparte. Eso lo hacemos demasiado, los creyentes, demasiado. Y esto, como digo, suena mucho a lo que los cristianos hacemos muchas veces. Como decía en el primer punto, negamos a Cristo porque comenzamos sutilmente a seguirle, sí, pero bajo nuestra propia opinión y no basándonos en su palabra. Pueden ser muchas cosas. Yo aquí puse algunos ejemplos. A veces es una relación inapropiada, un yugo desigual, y no escuchamos la palabra de Cristo, que es muy clara. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero queremos seguir a Cristo según bajo nuestro propio criterio. Seguro que mi influencia va a hacer que esa persona se convierta, que se arrepienta, que cambie. Porque queremos seguir a Cristo según nuestro plan. Yo no voy a dejar de seguir a Cristo, voy a seguirle, pero me voy a casar con esta persona. Confío en que la gracia de Dios le toque. Suena bien, ¿verdad? Suena bonito, parece incluso que tenemos buenas intenciones. Ya sabemos lo que acaba esto, ¿verdad? La mayoría de veces. ¿Sabéis qué es eso? Pues esa es la manifestación de que tarde o temprano uno va a negar a Cristo. Porque está poniendo su esperanza en sus propias opiniones y no en la palabra de Dios que está escrita y dicha también por Cristo Jesús. Hablando del yugo desigual, no solo hablemos de las relaciones de pareja, también se dan circunstancias de negocios. ¿Cuántas veces se ha dicho, no os unáis en yugo desigual en los negocios con los incrédulos? Sin embargo, pensamos, bueno, seguro que Dios me va a ayudar, porque como no va conmigo, todo va a ir bien, porque yo tengo buenas intenciones y Él es buena persona. Tal vez cada uno de nosotros estamos viviendo nuestro cristianismo según nuestro propio criterio, esperando que Dios abra o cierre puertas. Esto es algo que decimos mucho también. No, Dios abrirá o cerrará puertas. Bueno, sin embargo, la Biblia es muy clara respecto a esto. Y es muy clara también respecto a todo lo que dice. A veces las personas, sobre todo más jóvenes, que buscan algún tipo de consejo y me preguntan, me dicen, Kevin,
quiero consejo sobre este tema. Y está bien. La Biblia que dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría y la victoria, ¿verdad? Está bien. Pero ¿sabéis qué es lo que me encuentro la mayoría de veces? Que la gente cuando viene a pedir consejo, y tal vez lo haga yo también, seguro, la persona viene ya con un plan determinado. Viene casi a que valide su opinión, más que a pedirte consejo. Vienen ya con un plan determinado, viene con una situación enquistada, cristalizada. Y yo a veces cuando veo eso, la gente sobre todo más joven, le pregunto lo de siempre, ¿has consultado a Dios? ¿Sabéis cuál es la respuesta? La de siempre. Por supuesto. Vamos a ver, por supuestísimo que sí. Yo soy creyente. Por supuesto, ¿cómo no le voy a consultar a Dios? ¿Y qué te ha dicho Dios? Pues la respuesta, la de siempre también. Bueno, pues estoy esperando a que Dios abra o cierre puertas. Hermanos, así no se consulta a Dios. Así no. Es cierto que hay situaciones que no son muy específicas en la Biblia, pero hay principios que nos ayudan a entender la verdad y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Os acordáis de ese joven Salomón? Cuando Salomón llegó al trono, lo primero que hizo, ¿qué fue? Consultar a Dios, ¿verdad? Escuchar lo que Dios tenía que decirle. Luego le hizo poco caso, pero la intención era buena. Y Dios se le reveló y le habló. Pero después, ¿qué pasó con su hijo Roboam cuando subió al trono? Pidió consejo a los jóvenes, pidió consejo a los ancianos, tuvo tiempo para pensar, tenía los consejeros del rey Salomón, que como le aconsejaban igual que al padre, pero ¿sabéis qué hizo mal Roboam? Que nunca consultó la palabra de Dios. Nunca. Y me gustaría deciros una cosa, aunque pintemos como se dice coloquialmente, aunque pintemos el futuro de color rosa, aunque lo imaginemos todo perfecto, si Dios dice lo contrario, en su palabra, tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias. Eso es una ley exacta, como que 2 y 2 son 4. Si Dios dice lo contrario, tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias. Porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. A Dios no podemos engañarle, no podemos escapar de Él. Tarde o temprano, un cristiano cuya vida está fundamentada en sus propias palabras, en sus propias ideas, en su propia opinión, y no en la de Dios, ¿sabéis cómo va a terminar? Negando a Dios. Así es como va a terminar. Y ese es el primer punto a considerar. Y por eso Pedro negó a Cristo, porque la base de su cristianismo no fueron las palabras de Jesús, sino su propia opinión. Fijaos en lo que dice más abajo en el versículo 30. Cristo vuelve a insistir, de cierto te digo, más enfático todavía, que tú, Pedro, hoy, Pedro, tú, esta misma noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me habrás negado 3. O sea, Cristo es aún más claro todavía. El que sea que esté viviendo su fe de esta manera, bajo sus propias ideas, Cristo dice, si sigues así, tarde o temprano, me vas a negar. Tarde o temprano. ¿Sabéis? Pedro ya tenía antecedentes en su vida cristiana. ¿Os acordáis? En algún momento decía cosas acertadas y en otras no. Por ejemplo, en un momento, en Marcos 8, tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, Y a los pocos minutos, o a los poco tiempo, si seguimos leyendo, cuando Jesús comienza a anunciarle, pues lo que le va a suceder, que al Hijo del Hombre le es necesario sufrir, que tal y que cual. ¿Y qué hace Pedro? De ninguna manera te va a suceder esto. De ninguna manera. Acuérdate de que tú eres el Mesías. ¿Y qué le dijo Cristo? Va de retro, Satana. Apártate de mí, Satanás. Negamos a Cristo, ¿sabéis cuándo? Cuando actuamos como actúa el adversario. ¿Y sabéis cuál es una de las características predominantes del adversario? Vivir bajo su propia sabiduría, bajo su propia opinión. No le interesa lo que Dios diga. Muchas veces empezamos a actuar de acuerdo
a lo que vemos según nuestros propios criterios y las cosas salen mal. Recuerdo un pensamiento que tenía yo hace poco tiempo, ya lo he cambiado, gracias a Dios. Iba a decir cuando era más joven, pero es que no me gusta decir eso, porque entonces me hace más viejo. Entonces, cuando era todavía más joven, yo tenía la idea, sobre todo en la gente joven, cuando vemos a algún joven que está desanimado, que no viene mucho, teníamos la mala costumbre de ponerlo a hacer cosas. Por ejemplo, para que se anime, lo vamos a poner que lleve esto, o que lleve lo otro, o que lleve lo otro. Mal. Nuestros deseos eran buenos, pues bueno, mal hecho, muy mal hecho. ¿Sabéis por qué? Porque la Biblia dice clarísimamente que no impongas tu mano sobre nadie precipitadamente, en el ámbito ministerial. No se le puede dar un ministerio a una persona que no está bien con Dios, porque le va a ir mal a él y a la Iglesia. Pero nosotros actuábamos según nuestro propio criterio. ¿Y qué ocurría? Pues que iba mal, porque la Biblia dice pues, muchas cosas concretas sobre la gente que tiene que ministrar. Pero yo estaba queriendo vivir según mi propio criterio, según mi propia sabiduría, cuando la Biblia dice clarísimamente que no impongas tu mano precipitadamente sobre nadie en el ámbito ministerial. Así que negamos a Cristo muchas veces sin darnos cuenta. Y somos enfáticos en negarle cuando actuamos de esta manera. Por eso cuando vayamos a tomar una decisión o tu vida esté yendo por un camino equivocado, pregúntate qué quiere Dios. Cuando vayas a tomar una decisión vital en tu vida, pregúntate qué quiere Dios. Y después no hace falta que esperes un milagro. No hace falta. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta situación? Porque es así como se pregunta a Dios, ¿eh? A veces le preguntamos a Dios cosas que sabemos de sobra que su palabra dice lo contrario. Y nos quedamos en plan, bueno, a ver si abre puertas. ¿Puertas de qué? ¿Puertas de qué? Si están cerradas desde un principio. ¿Qué puerta para abrir? Las puertas las abres tú con tu cabezonería si quieres, pero estás negando a Dios. ¿Qué versículo me puede ayudar a entender esto, este problema que tengo? ¿Es incorrecto? ¿Es correcto lo que quiero hacer? Y si Dios dice que es incorrecto, no lo hagas. Y si Dios dice que es correcto, adelante, adelante. Entonces, ¿por qué podemos negar a Dios siendo verdaderos cristianos? Punto número 1, porque actuamos bajo nuestra propia opinión. Punto 2, ¿por qué un verdadero discípulo niega a Cristo? Pues bien, aparte del que ya hemos dicho, y que eso nos lleva a negarle, este segundo punto va a decir que venimos a negar a Cristo cuando somos verdaderos discípulos porque tenemos una mala comprensión de lo que significa ser discípulo de Cristo. Tener una mala comprensión de lo que significa ser discípulo de Cristo nos puede llevar también a negar a Cristo. Y puede ser que a nosotros nos pase. Seguir a Cristo, hermanos, se ha explicado muchas veces en los Evangelios. Cristo dijo, el que quiera seguirme, ¿qué? El que quiera seguirme, a ver si decía esto, tiene que estar dispuesto a recibir mucho dinero, muchos coches, muchas casas. No, ¿verdad? El que quiera seguirme tiene que estar dispuesto ¿a qué? A dejar muchas veces padre, madre, esposa, hijos, tierras, incluso su propia vida, tomar su cruz y podrá ser mi discípulo. Pero el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Sin embargo, los discípulos hacían a veces oídos sordos a las palabras de Cristo sobre lo que significaba ser sus discípulos, aunque es cierto que dejaron muchas cosas por seguir a Jesús. Pero porque ellos pensaban que ser discípulo de Cristo significaba seguir a ese Mesías que ellos esperaban en ese momento, que era el que todo el pueblo de Israel, todos los judíos estaban esperando. ¿Qué tipo de Mesías estaba esperando? Pues ahora lo veremos y entenderemos por qué hacían una serie de preguntas que le hicieron. Esperaban a ese Mesías que al entrar en Jerusalén iba a recibir el trono, iba a echar a Poncio Pilato, iba a derrotar al Imperio Romano y que seguramente ellos, los discípulos, acabarían siendo los altos cargos del reino, los que estaban más cerca de Jesús. Tanto es así que Juan y Jacobo, no sé si recordáis el episodio, se acercaron y le dijeron, maestro, antes de entrar en Jerusalén, maestro, permítenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda.
Hay personas que siguen a Cristo con motivaciones equivocadas, pensando que seguir a Cristo es prosperidad, bienestar emocional, que van a dejar de sufrir. De hecho, hay incluso una corriente pseudo-cristiana que tiene como eslogan "pare de sufrir", pero hay que recordar que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Y no digo que estemos en persecución, aquí de momento no, pero quién sabe. Aquí de momento vivimos bastante cómodos, pero esa es la implicación. A nosotros nos es concedido, por causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Eso forma parte de ser discípulos de Cristo. Así que Pedro tenía al menos dos cosas en mente que hay que descartar respecto a este punto. Lo primero, vamos a llamar inciso A. Pedro no llegó a comprender que el Cristo debía ser humillado. Pedro no entendía eso. ¿Os acordáis? Muchas veces Cristo lo decía: va a llegar la hora en la que el Hijo del Hombre será entregada en manos de pecadores, será llevado a la muerte, resucitará al tercer día. ¿Escuchaban ellos algo? ¿Prestaban ellos algo de atención? Pues no. Prueba de ello es que cuando Pedro ve que viene la comitiva de soldados romanos a arrestar a Jesús, en lugar de decir: esto es lo que me lleva diciendo mi maestro, el que por cierto es el Cristo y lo he reconocido como tal, me lo lleva diciendo ya varias veces, ¿vale? Sabemos que es necesario que esto pase y sabemos que va a resucitar. Pues no, en lugar de eso, lo que hace es echarse mano, se saca la espada y corta orejas. ¿Escuchaban algo? Poco. Escuchaban poco. Poquito. Él pensaba que el reino de Cristo era como el del rey David, el que luchaba contra los enemigos. Y no era así. No había entendido todavía. Lo va a entender, pero todavía no lo había entendido. Y lo va a entender mucho, ya lo veremos en el primer discurso que da Pedro en el libro de Hechos. Qué bien lo entendió después, pero todavía no lo había entendido. Por todo esto Cristo tiene que dejar claro: mi reino no es de este mundo, mi estandarte es el amor, el perdón, el amar a los enemigos. Debemos recordar que ser discípulo de Cristo es vivir como Cristo, actuar como Cristo actuó. Y hoy en día, en el cristianismo, estamos llenos de pomposidad, de lujos, de competencia, por marcas, por ropa, por yo qué sé, por cosas totalmente superficiales, y nos olvidamos de que ser cristiano es ser como Cristo Jesús, es parecernos al Maestro. Y Pedro todavía, la va a tener, pero todavía no tenía conciencia de eso. Se le había olvidado que era necesario que el Cristo fuera humillado, porque ya estaba escrito. Por eso cuando resucitó, Jesús le dijo, acordaos, ¿qué le dijo Jesús cuando resucitó? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria? No os lo dije ya varias veces, eso no lo dice, pero se lo dijo varias veces. Oh insensatos, ¿no era necesario? No era necesario. Pero no escuchaban. Y esto también motivado por el primer punto que hemos visto, porque a veces seguimos a Cristo bajo nuestra propia opinión. No decía él que era necesario que esto pasara, pero es que le interesaba otro Mesías, el que iba a acabar con el Imperio Romano, ¿verdad? Pero bueno, vamos al inciso B. Recuerdo que estamos hablando de tener una idea equivocada sobre lo que es ser discípulo de Jesús. El inciso B, Pedro también tenía una idea equivocada sobre lo que significaba seguir a Cristo, porque no comprendía que seguir a Cristo implicaba, en muchos casos, arriesgar la vida. Lo va a entender después. Hasta lo último lo va a llevar encima. Pero todavía no lo entendía. Predicar la palabra, viajar, llevar el Evangelio, conlleva, y sobre todo conllevaba, riesgos. Tratar con personas que sabemos de antemano que no nos van a hacer mucho bien, en el sentido de que puede ser que nos hagan mal, no es fácil. No es fácil, pero debemos de saber que vamos bajo la protección del Señor. Aunque se impliquen riesgos, vamos bajo la protección del Señor. Vivir en un país, en este mismo, que ya con ciertas cuestiones ideológicas chocamos, para un cristiano implica riesgos también, denuncias, demandas, etc. Y en este sentido,
seguir a Cristo y ser fiel a las enseñanzas de Cristo y ser fiel a la predicación del Evangelio no implica tener una vida cómoda, más bien lo contrario. Y implica un poco que incluso podamos ser señalados. Pero ¿sabéis qué significa todo esto? El hacer nuestro deber a pesar de la sociedad, a pesar de las dificultades que podamos tener. Pues significa tener vida en abundancia. Vivir la experiencia del amor más grande que puedas tener. Tener paz en el corazón que supera todo entendimiento a pesar de las tribulaciones, a pesar del sufrimiento que podamos tener. Eso es lo que Cristo nos ofrece reposo, pero nos ofrece a la vez un yugo también. ¿Os acordáis? Venid a mí y os haré descansar, pero después que dijo, llevad mi yugo, es decir, reposo, pero también carga. Hay una paradoja, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Punto número 2, entonces, vuelvo a repetir, negamos a Cristo porque tenemos una mala comprensión de lo que significa ser discípulo de Cristo. Y hoy pregunto, ¿qué significa para ti seguir a Jesús? ¿Cuál es tu comprensión sobre lo que supone seguir a Cristo? Porque seguir a Cristo no es solamente asistir a la iglesia cada domingo, tal vez incluso sin tener contacto con la Escritura durante toda la semana, a lo mejor sí, sin relacionarte con los que se congregan, sin tener comunión con los hermanos, sin poner en práctica los principios del reino. Dani nos está hablando ya un tiempo sobre el Sermón del Monte, ahí están los principios del reino de Dios, ¿no? Si piensas que seguir a Cristo es ser miembro de un club religioso, interactuando tal vez solamente el domingo y en el saludo después del culto, pues tienes una comprensión equivocada de lo que significa ser discípulo de Cristo. Seguir a Cristo implica en este contexto varias cosas. Una de ellas, amarnos los unos a nosotros, servirnos los unos a los otros. Y si somos miembros del cuerpo de Cristo, estar activos en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa, a modo resumido, ser discípulo de Cristo. Ya lo dije una vez, pero lo repito. Todos queremos servir a Dios, ¿verdad? Si somos creyentes, si somos cristianos, ¿cuántos queremos servir a Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Casi una respuesta retórica, ¿no? O espero que todos queramos servir a Dios. Pregunto, ¿cómo podemos servir a Dios? ¿Qué puedes hacer por Dios? ¿Cómo puedes servirle? ¿Lo hemos pensado alguna vez? Pues mira, la única forma de servir a Dios, de servicio, es sirviendo al prójimo, es sirviendo a los demás. Porque tú no puedes hacer absolutamente nada por Dios. Puedes adorarle por quién es Él, pero servirle, ¿qué vas a hacer tú por Dios? Nada. Se sirve a Dios sirviendo a los demás. ¿Quieres servir a Dios? Sirve a los demás. Y no hay mejor forma de servir a los demás que viviendo lo que significa ser discípulo de Cristo, en ese amor incondicional, en ese servicio que no espera nada a cambio, predicando el Evangelio de salvación a aquel que todavía no le conoce, que es lo mejor que puede conocer. Eso es servir a Dios. Seguir a Cristo tiene implicaciones importantes y seguramente hay muchas personas que tienen una idea equivocada. ¿Cuál es nuestra comprensión de lo que significa seguir a Cristo? La misma pregunta que Jesús hizo a los que fueron a ver a Juan, os la lanzo a vosotros hoy. ¿A qué habéis venido hoy? ¿Qué habéis venido a buscar? Algunos buscan únicamente el bienestar emocional. Es importante el bienestar emocional, por supuesto, pero no es la base principal de la vida cristiana, ni la búsqueda de la felicidad es la base de la vida cristiana. Hay personas que dicen, yo solamente quiero ser feliz. Y el bienestar emocional y la felicidad son importantes, sí, pero deberían ser el resultado de la adoración a Cristo, de una relación genuina con el Hijo de Dios. ¿Se entiende? No venimos a la iglesia en busca únicamente de bienestar emocional porque ya no nos funciona el psicólogo o la terapia. Y aquí recuperamos un poco el bienestar, no. Tampoco venimos para que nuestros sueños se hagan realidad y que Cristo sea simplemente el medio para conseguirlo, tampoco. No venimos a declarar en el nombre de Jesús tendré prosperidad, tampoco. O en el nombre de Jesús tendré el yate que siempre he soñado, tampoco. O la esposa que siempre he querido o el marido que siempre he querido, tampoco. No, no se viene a eso a la iglesia, no debemos de venir a eso a la iglesia. Venimos para adorar a Cristo, porque estamos en una relación con Él.
Una relación que va más allá de la relación que tengamos con cualquier otra persona, ser humano, no queramos decirlo. Tenemos una relación con Él. Así que si alguien tiene una concepción equivocada de lo que supone seguir a Cristo, ¿qué pasa? Pues que tarde o temprano, cuando vea la realidad, ¿sabéis lo que va a pasar? Que le va a negar. Cuando vea la realidad le va a negar. Esto recuerda un poco a la parábola del sembrador. Los que fueron sembrados entre pedregales son los que oyeron la palabra y la recibieron con gozo. Fijaos, el gozo es la base. El gozo es la base. La recibieron con gozo. Pero al venir la prueba o la persecución, por causa de la palabra, tropieza. Y Pedro, aunque no es exactamente el ejemplo de la parábola, sí mostraba una conciencia distinta de lo que significa seguir a Cristo. No pensaba que el Cristo iba a ser humillado o crucificado. Entonces tenemos como punto número 1 que seguimos a Cristo bajo nuestra propia opinión, y eso está mal. Punto número 2, que seguimos a Cristo teniendo un pensamiento, una mala interpretación de lo que significa ser su discípulo. Y para terminar vamos con el punto número 3, y esto es muy común entre cada uno de nosotros, de los creyentes, porque como he dicho al principio, en algún momento de nuestra vida todos hemos sido Pedro, todos hemos negado a Jesús alguna vez, porque ¿quién no lo ha hecho? No estamos hablando de ti en concreto, sino de todos en general. Todos lo hemos hecho, y fijaos el punto número 3. Seguimos buscando la aprobación de las personas, que es totalmente opuesto a buscar la de Dios. De hecho, Pablo dice, si buscase aún agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No debemos buscar la aprobación de la gente, porque si seguimos queriendo agradar a este mundo, ¿sabéis cómo vamos a acabar? Pues negando a Cristo. Dicho de otra manera, siempre lo repito muchas veces, si hemos sido llamados a ser la luz en el mundo, qué triste sería que acabemos siendo mundo, ¿verdad? Si a quien queremos agradar es al mundo, pues acabaremos siendo mundo. Es así, porque el mundo, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué dice el primer capítulo de Juan? Que la luz vino al mundo, ¿pero qué? ¿El mundo prefirió la luz antes que las tinieblas? No. Prefirió las tinieblas a la luz, ¿por qué? Porque sus obras eran malas y no quieren que sus obras queden expuestas, queden al descubierto. Por eso, no debemos buscar la aprobación de la gente, sino buscar la aprobación de Dios. Por eso pregúntate igual que yo me pregunté después de la anécdota que he contado con mis amigos al principio, si hoy las personas que no conocen a Cristo, con quien te relacionas, te dijesen, ¿por qué sigues a Jesús? O como le decían a Pedro, las palabras exactas, ¿tú sigues al Nazareno? ¿Qué responderías? ¿Qué responderías? No tienes que contestar, pero piensa. ¿Qué dirías si te preguntan si eres seguidor de Jesús? Fijaos que esa es la cuestión. Gente malintencionada, como la criada o el sumo sacerdote, estaban acusando a Pedro y diciéndole, tú sigues al Nazareno. Imaginaos, gente malintencionada que os pregunta, ¿tú sigues al Nazareno? ¿Sigues a Cristo? ¿Qué dirías tú a esas personas? Tal vez amigos, familia, a esas personas de tu círculo social que no quieren saber nada de Dios. Tal vez con las que quizás antes tenían mucha relación. ¿Qué le contestarías si te dijesen, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Les dirías como dije yo en su día? Bueno, a ver, simpatizo, pero lo que tú entiendes como cristiano, a ver, ¿qué entiendes tú como cristiano? Bueno, pues yo entiendo como cristiano una persona que intenta no pecar, pues yo no. Simpatizo, pero no soy eso. Pues mal. O tal vez lo justificarías diciendo que solo vas a la iglesia porque tu pareja o porque tu familia o porque tus padres te llevan o porque no echan nada bueno en la tele por la mañana. A veces no hace falta ni siquiera decir nada. La gente nota si alguien es de verdad o no. O si nunca habla en serio de las cosas de Dios. Si es una simple persona religiosa, pero no es una persona que ha sido restaurada por Dios. ¿Cómo actúas fuera con los demás? Mira lo que pasó aquí en el pasaje donde estamos, en Marcos 14, versículo 68. Pedro negó diciendo, no le conozco. Recuerda que Pedro estaba viendo a Cristo casi muerto.
Estaba viendo a Cristo prácticamente muerto, muy mal ya, siendo interrogado por el concilio, un grupo de expertos en la ley. Declararse seguidor de Jesús en ese entorno era prácticamente decir: soy un sectario, un marginado de toda la ortodoxia judía. Y Pedro, por miedo a los hombres, por buscar la aprobación de esa gente, dijo: no le conozco ni sé de lo que me estáis hablando. Y salió afuera y el gallo cantó. La criada volvió a verle otra vez y le señaló: este es de ellos. Y Pedro negó de nuevo. Y poco después los que estaban allí dijeron a Pedro: de verdad, Pedro, que tú eres de ellos, porque eres Galileo. Y tu acento te traiciona, hablas como ellos. Tú estabas con el nazareno. Es como si un andaluz fuese a Galicia y dijera: no, yo no soy andaluz. Pues, hijo, pues sí, porque te escucho y eres andaluz, hablas con acento andaluz. Pues lo mismo le pasaba a Pedro, que tenía acento galileo, y le decían: hijo, que tenía acento galileo, que eres de Galilea. ¿Y qué hizo Pedro? Se puso a maldecir, a jurar, lo negó. ¿Y sabéis por qué maldijo? Porque de algún modo, para encajar con ellos y que no le reconociesen como seguidor de Jesús, empezó a hablar de la misma manera que hablaban ellos. Como decíamos antes, llamado a ser luz en el mundo, acabó siendo mundo, como todos los demás. Me recordaba un poco me venía justo ahora a la cabeza la historia de Sansón. ¿Recordáis la historia de Sansón? Sansón, solamente 3 personas en la Biblia en las cuales su nacimiento fue anunciado por un ángel. La única en el Antiguo Testamento que su nacimiento fue anunciado por un ángel, llamado a liberar a su pueblo, a salvar a su pueblo de la mano de los filisteos, con un llamamiento especial. Una persona llamada era casi un superhéroe, por así decirlo, ¿no? Con una fuerza que Dios le había dado sobrehumana, llamado a ser el libertador. ¿Qué nos dice el texto? Que acabó siendo como todos los demás. Como todos los demás. ¿Por qué? También por lo mismo. Porque Dios le dijo que tenía que cumplir con un pacto que tenían. Él era nazareo y tenía unas ciertas cosas que no podía hacer, como cortarse el pelo, no tocar a un animal muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él prefirió vivir la vida a su manera y acabó siendo como todos los demás. Fijaos que volvemos siempre al punto número 1 y principal. Y Pedro acabó hablando como el resto de los demás para que no le relacionasen con Cristo y acabó siendo como los demás. Si hablo y actúo como el mundo, van a pensar que no soy cristiano. Por eso usó palabrotas, por eso juró: no conozco a ese hombre del que estáis hablando. Y el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que cuáles eran: antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3. Y pensando en ello, lloró. A veces buscamos la aprobación de los que no conocen a Dios, usando palabras, usando formas que encajan más con el mundo que con Cristo. Yo mismo tengo y seguiré teniendo que aprender a buscar la aprobación de Dios y no la de los hombres. Nuestras palabras deberían estar sazonadas con sal, mostrar nuestro cristianismo. Pedro además utilizó mentiras también para encajar. Igual que hice yo al decir que simpatizaba pero que no era creyente por miedo al que dirán, cuando en realidad estaba más metido en la Biblia que nadie, estaba mintiendo, estaba buscando la aceptación de mis amigos. ¿Cómo eres tú como cristiano fuera cuando te preguntan por tu fe? Y no hace falta que el sermón sea más largo porque el mensaje es claro. Si eres un verdadero hijo de Dios, como Pedro, y estás negando a Cristo con tus palabras o tus acciones, porque buscas agradar a otros, porque vives según tu propio criterio, porque aún no entiendes bien lo que significa seguir a Cristo, si eres un verdadero hijo de Dios, terminarás como Pedro, sintiendo tristeza y arrepentimiento. El texto dice que Pedro, al recordar lo que Jesús le había dicho, lloró, y esa tristeza, cuando viene de Dios, produce paz. La tristeza del mundo, en cambio, solo trae muerte, pero cuando la tristeza viene de Dios, va ligada al arrepentimiento, y el arrepentimiento trae paz. Por último, quiero que recuerdes que Pedro era amado por Cristo.
nunca dejó de serlo. Hace un mes o así hablé sobre la restauración de Pedro, ¿no? Lo vimos ahí. Nunca dejó de ser amado por Dios, igual que cada uno de nosotros somos amados por Dios. A pesar de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, de nuestros errores, eres valioso, valiosa para Dios. Y si te has arrepentido y has aceptado la obra del Señor, eres su hijo, eres su hija. Tarde o temprano vamos a tener que entender que llegar a ese momento de confrontación en el que Cristo nos pregunta, como a Pedro después de resucitar, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, al darse cuenta, responde, conocemos la historia, ¿verdad? Responde, Señor, sabes que te amo, y se vuelve a preguntar. Y hoy Cristo también nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿de verdad me amas? Y seamos honestos, porque tal vez no hemos llegado aún a ese amor completo, tal vez solo lo apreciamos. Pero recuerda que Cristo te ama, recuerda que quiere perdonarte, recuerda que quiere restaurar esta relación contigo. Dice el Señor, venid y estemos a cuentas, aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí, quedarán blancos como la lana. Si queréis y escucháis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y sois rebeldes, seréis destruidos, porque la boca del Señor así lo ha dicho. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que prosperes a esta iglesia en Archena, Señor, a cada uno de los creyentes, Señor, que renueves nuestra pasión por tus cosas, Señor, y que cada uno guardemos en nuestro corazón lo que hoy hemos escuchado. Y si alguien de aquí necesita a Cristo, que pueda comprender que Jesús, el Nazareno, el Hijo de Dios, murió para perdonar nuestros pecados, entregando su vida en la cruz y resucitando para darnos esperanza. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.